es el Ministerio Público el que tiene que iniciar las acciones de investigación a través de la Fiscalía para poder determinar exactamente cuáles son las faltas que se han cometido aquí y sancionarlas. Estamos con Marco Antonio Gamarra Labarrera. Él es presidente del CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, y de la forma como se burlaban en el video, que le hemos recortado para no ser muy extensos en el mismo, solamente lo estoy resumiendo en palabras, de que incluso se burlaban sobre la niña diciendo que la muda, que la muda, que la muda. Entonces, sobre eso, ¿cuál es la posición que tiene el CONADIS frente a la manera cómo es que intentan ridiculizar una situación muy traumática, trágica, sobre una niña expuesta públicamente con este supuesto show cómico? Marco Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren todos bien, independientemente de esta penosa noticia que acabamos de recibir el día de ayer, ¿no? Que demuestra el alto grado de incultura social que tenemos y de educación, incluyendo pues los medios de comunicación, que no necesariamente tienen que ser formales u oficiales, pero sí medios de comunicación que acceden a través de las redes sociales. Es lamentable, sinceramente, encontrar notas de este tipo en el que personas que probablemente no tengan la suficiente preparación, adecuada preparación para ser un comunicador social, y toque temas tan sensibles, tan importantes en una sociedad que se supone digna, para burlarse de personas en general, en este caso una persona vulnerable, una persona con discapacidad auditiva, pero además de eso, que es mujer y que ha sido ultrajada en su dignidad, en su integridad y en sus propios valores. Pero Marco Antonio, ¿hay algún espacio para un tema de sanciones que podrían recaer sobre esas personas que terminaron utilizando la mofa, la burla, la guasa, para que puedan hacer su show cómico ante un auditorio que se reía a carcajadas? Sí, efectivamente, existen las sanciones. Es el Ministerio Público el que tiene que iniciar las acciones de investigación a través de la Fiscalía para poder determinar exactamente cuáles son las faltas que se han cometido aquí y sancionarlas. ¿Qué tipo de faltas estaríamos hablando? Han habido faltas aquí no tipificadas dentro del código del CONADIS, pero sí faltas contra la integridad moral de las personas. Claro, pero ¿hay algún nivel de sanción que estaríamos hablando sobre estas faltas cometidas? Porque, a ver, primero, Marco Antonio, precisemos si son faltas o son delitos, son infracciones o no. Porque cuando se habla de falta, es un simplemente llamado de atención que te puede dar la autoridad correspondiente. Cuando es delito, ya hablamos de otra situación de mayor gravosidad para la persona que habría incurrido en ello. Sí, efectivamente, como te digo, de acuerdo a las investigaciones que tenga que hacer la Fiscalía, es el Ministerio Público el que debe determinar cuáles son las faltas por este tipo. Porque, por ejemplo, estamos hablando en este caso de discriminación. Una discriminación que es estructural, porque viene no solamente apoyada por población, sino también por un medio de comunicación que se entiende recibe algún tipo de licencia del Estado para poder emitir sus opiniones. Por ello es que la discriminación es estructural. Cuando es de este tipo, es el gobierno el que debe tomar, o el Estado, el que debe tomar cartas en el asunto y poder determinar, de acuerdo a una investigación, cuál es la falta o el delito que se pudiera haber cometido y, por lo tanto, iniciar pues un proceso sancionador. Regreso, Marco Antonio, a la pregunta inicial que había planteado antes durante la entrevista. El pedido de disculpas que hicieron ambos en las redes sociales termina generando un borrón y cuenta nueva. Las autoridades deberían olvidarse de este video viralizado, la forma como se burlaron, cómo incluso terminaron mofándose de una persona con discapacidad que no hablaba y que en estos momentos genera indignación en el colectivo nacional. ¿Tenemos que ignorar ya el problema tras el pedido de disculpas? No, por supuesto que no. Desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, nosotros promovemos los derechos de las personas con discapacidad, el respeto hacia la comunicación hacia ellas, cómo es que se les considera, cómo es que se les defiende sus derechos. Por lo tanto, y nosotros promovemos la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Por lo tanto, esto no se corrige con un breve y pequeño disculpa, sino pues imaginémonos, ¿no? No habría forma justa de impartir sanciones, y esto merece una sanción, definitivamente. Bueno, y están haciéndole más burlas sobre las personas con discapacidad, pero si son reiterativas, un llamado de atención podría ser un punto final ante esta situación. ¿O es que falta trabajar mucho más en el grado de sensibilización sobre el respeto hacia las personas con discapacidad y aquellas poblaciones vulnerables? Es que no es solamente personas con discapacidad o personas vulnerables. Aquí se está faltando el respeto a una mujer, se está faltando a una niña. Pudiera no tener la niña discapacidad, pero se le falta el respeto. Se le falta el respeto a ella, se le falta el respeto a sus padres, a su familia, a su entorno, a su barrio, a su ciudad, a su país. Por lo tanto, no es la solución la que basta con un disculpa. Ahí en la pantalla, por ejemplo, Marco Antonio Gamarra, estamos compartiendo un extracto de una publicación que se hizo en las redes sociales, en Twitter, en la que se recoge parte de lo que hablaron dentro del show. Y lo voy a leer cambiando algunas palabras para la gente que nos sigue por la radio, porque no vamos a llegar a ese nivel tan bajo y vulgar en la que precisamente hacen el bodrio que ellos presentan en cada escenario. Un pata mío dice, se acostó a una muda. No dice se acostó, dice otra cosa. Y la gente se ríe. La gente se ríe, Marco Antonio, la gente se ríe. ¿Cómo supo que fue consensuado? La gente vuelve a reírse. ¿Sí o no? Dice. Imita a una persona muda, entiendo, teniendo relaciones sexuales. Esta situación que está volviéndose reiterativo en ese tipo de shows termina siendo, Marco Antonio, una especie de apología a la agresión sexual, como podríamos, por ejemplo, hablar de apología a la violencia, apología al terrorismo, cuando se hace una referencia burlesca de un atentado perpetrado en nuestro país. ¿Podríamos estar hablando de apología a la agresión sexual? Sí, correcto. Es así. Lo que sucede es que a través de los medios de comunicación abiertos, no nos hemos dado cuenta, probablemente. Nosotros sí, pero en la población en su conjunto no se da cuenta de que se hace apología permanentemente a diferentes factores. Uno de ellos es la discriminación racial, discriminación por etnia, discriminación por ingresos económicos, discriminación por nivel cultural, discriminación incluso por la gastronomía que tiene una persona respecto a la que tiene otra. O sea, la discriminación existe en nuestro país probablemente desde la colonia, y es una herencia que todavía no terminamos de corregir. Esta apología que se hace permanentemente y que en muchos casos nosotros la visualizamos como el bullying, es un mal ejemplo para las personas más pequeñas, las que se encuentran en formación. Personas que están en edad escolar, que no reciben cursos de ética ni de valores, o en muchos casos ni siquiera de disciplina relacionada a la educación física o a la religión. Esos vacíos han logrado que cada vez más haya menos respeto por los valores propios y por los valores de los demás. Eso está dejando muy malos precedentes actualmente en nuestra sociedad, y una consecuencia es esta, que ahora, desde que se liberalizó la educación en los años 90, ya habiendo pasado 30 años, ya encontramos pues personas de 35 años que ya son conductores de televisión o de radio y de cadenas en redes sociales que de la forma más normal, más natural, vejan los derechos de otras personas. Pero, Marco Antonio, y hace un rato leí precisamente el contexto en el cual hicieron su broma sobre una persona con discapacidad con la que tuvo supuestamente un amigo de este youtuber relaciones sexuales. Pero me preocupa mucho, más allá del tipo de show que ellos puedan montar, la complicidad del público de reírse y normalizar ese tipo de apología a la agresión sexual. ¿Cuál es tu sensación cuando escuchas a un auditorio lleno, repleto, riéndose a mandíbula abierta? Y además de eso, que en las redes sociales, tras la denuncia, tras la publicación, viralización y cuestionamiento de este video, donde habla sobre el acoso sexual de esa niña en el transporte público, que hayan muchas personas que salen y defienden el show y hasta trivializan el show,
y dicen, oye, pero es un show cómico, no hay nada malo, no está avalando la violencia, le ha mentado a la madre al agresor sexual, entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Cuál es su sensación cuando ves ese tipo de reacción de la población defendiendo lo que estamos cuestionando? Es un tema que está relacionado mucho a la autocrítica, a la falta de conciencia. Estamos actualmente acostumbrados a adoptar una conciencia colectiva y no a una conciencia propia. Lo que veo aquí es que ya hay una especie de conciencia de rebaño. Lo que acepta el rebaño, yo lo acepto. Esa es la consigna. No hay una autocrítica respecto a lo que uno hace respecto a lo que hace otra persona. No hay una digamos que una acción que se condiga con lo que uno piensa. Hay un divorcio entre ambos sentidos. Ahora, yo entiendo además, Marco Antonio, que tú me hablas hace un instante de las sanciones que podrían existir sobre las faltas o delitos que se podrían haber perpetrado. Sin embargo, desde CONADIS, ¿tendrán alguna exigencia en particular sobre ese tipo de espectáculos que se están montando? ¿Se va a exigir de repente alguna sanción al Ministerio de Cultura, a las municipalidades correspondientes que tienen mucho que ver con la autorización de esos espacios para que puedan seguir con este performance supuestamente artístico? Miren, nosotros estamos muy vigilantes siempre de estos temas. Vigilamos, por ejemplo, el respeto al derecho al pase libre de las personas con discapacidad cuando una unidad móvil de transporte público o colectivo no desea o no quiere recogerlos por no respetar sus derechos. Nosotros estamos entrando también a fiscalizar las páginas web de los organismos públicos para que estos sean accesibles a las personas con discapacidad. Nosotros estamos trabajando, fiscalizando que la salud que se presta a las personas con discapacidad en el Perú sea una salud integral, que la educación sea inclusiva, que el respeto de sus derechos justamente sean obligatorios por cualquier entidad pública principalmente. Esta actividad en los medios de comunicación es una actividad bastante sensible, porque los medios de comunicación se autorregulan por ley. Ellos han elegido la autorregulación, pero no estamos notando que esto funcione adecuadamente. Bueno, si no está funcionando, tienen que mejorar. Tenemos que entrar a tallar muy fuerte también este tema. Sin embargo, reconozcamos que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es una entidad bastante pequeña, con pocos recursos y muy pocas personas. Incluso aún no tenemos una base de datos suficiente que pueda integrar a todas las personas con discapacidad en nuestro país, donde podamos saber quiénes son, dónde están, qué discapacidad tienen, cuál es el grado de actividad y si no tienes claro, Marco Antonio, deberían y tener. si no tienes esa base de datos, no puedes enfocar una política pública, ni en el tema de educación, sensibilización, concientización, ni práctica preventiva para que se pueda proteger los derechos de las personas con discapacidad y todas aquellas que puedan verse vulnerables por los agresores. Marco Antonio Gamarra, muchas gracias por la comunicación alcanzada, que tengas buen día y gracias por tu participación en ese tema tan espinoso como indignante que estamos en estos momentos comentando.